Muy bien. Vamos a comenzar entonces la reunión de esta noche y el tema, como ustedes lo pueden ver ahí, se llama la mentira de Abraham, ¿verdad? Y vamos a ver una situación respecto de la mentira, en el sentido de que a veces la mentira se ve como una cosa no tan importante, ¿va? O sea, ¿quién es el que no ha dado una mentira, va? Y todavía está aquella cuestión, eso de las mentiras piadosas, ¿va? De las mentiras buenas, de las mentiras blancas y todo ese tipo de cosas así por el estilo, ¿va? Entonces vamos a ver desde el punto de vista de las escrituras si efectivamente tal cosa es así, ¿verdad? Entonces, como siempre, recuerde de que en algún momento le vamos a pedir su colaboración para que nos ayude con la lectura de algunos pasajes y también siempre no es que solo yo hablo, ¿no? Sino que todos podemos participar, todos podemos opinar respecto del tema que se va a ver. Así que vamos a comenzar precisamente hablando acerca de la mentira y tal vez una cosa que le quiero llamar su atención a lo siguiente, que esta situación de la mentira de Abraham aparece no una vez, sino dos veces. Entonces es tremendo el hecho de que las escrituras nos hablen de que esa situación ocurrió no una vez, sino que ocurrió dos veces, pero lo que vamos a ver es que ocurrió dos veces y los resultados fueron los mismos, en el sentido de que hubo gente que casi se muere. Entonces, entonces fue una situación tremenda, ¿no? Vamos a comenzar entonces a ver ya propiamente los detalles y una de las primeras cosas que vamos a ver es precisamente lo que, digámosle así, como el primer relato precisamente de cuando, solo permítame, déjeme ajustar un poquito esto por acá. El primer relato, por ejemplo, de cuando, en la primera mentira de Abraham, que mire que en este caso la tenemos en Génesis 12 del 10 al 13. Oscar, ¿será que lo puedes leer, por favor? Génesis 12 del 10 al 13. ¿O vas en Hubo tráfico? entonces, hubo entonces hambre en la tierra y descendió Abraham a Egipto para morar allá, porque era grande el hambre en la tierra. Y aconteció que cuando estaba para entrar a Egipto, en Egipto, dijo a Sara y su mujer: He aquí, ahora conozco que eres mujer de hermoso aspecto. Y cuando te vean los egipcios dirán: Su mujer es, y me matarán a mí, y a ti te reservarán la vida. Ahora pues, di que eres mi hermana para que me vaya bien por causa tuya y viva mi alma por causa de ti. Correcto. Si vemos algunas cuestiones ahí al respecto, notamos lo siguiente. Bueno, primero acá en el capítulo 12 es donde está ese famoso pasaje de bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré y serán benditas en ti todas las familias de la tierra, ¿va? Que creo que en algún momento más de alguien hasta lo tiene subrayado, marcado, enmarcado, si es posible, en la sala de su casa, precisamente por la promesa que contiene. Pero bien tremendo que después de que Dios le dice todo ese tipo de situaciones, bueno, fíjese que ese pasaje de Génesis 12:3 tiene una cosa. El capítulo 11, ¿qué es? Empieza con muertes. La muerte de Tare, la muerte del papá de Lot, la esterilidad de Sara. O sea, el capítulo 11 comienza, si supuestamente nos va a hablar acerca de un gran hombre de Dios, como que empezó con el pie izquierdo. Empezó con el pie izquierdo porque al principio las cosas le estaban saliendo mal. Los primeros versículos del capítulo 12 tenemos esa cuestión de que te bendeciré a los que te bendijeren y mire lo que sigue después, hambre. Dice, hubo hambre en la tierra. O sea, es como para decir, mira, si me vas a bendecir, no me bendigas mucho, ¿va? Porque ahorita como que no me está yendo muy bien que digamos. Entonces, en este caso dice que dice, hubo hambre en la tierra y descendió Abraham a Egipto. Notemos una cosa, que Abraham no le consultó a Dios si descendía allá, sino que fue una decisión que nació de pura iniciativa. Con todo y eso dice que cuando él desciende allá, ¿qué es lo que sucede? Se da el asunto de que cuando están por llegar a Egipto, una de las primeras cosas que dice, mira, Sara, tú eres una mujer muy hermosa. Entonces lo que va a pasar es que los egipcios me van a matar a mí para quedarse contigo. Entonces hagamos algo, le digo. Decí que sos mi hermana para que te vaya bien, para que me vayan bien a mí por causa de ti, ¿verdad? Que podría considerarse, mire, pero y a la hora de las horas, ¿y eso qué efecto puede tener, va? No es ni la gran cosa,
como para poder decir de que, ay, mire usted en las cosas en las que se anda fijando. Pero mire qué es lo que sucede ya cuando dice la Escritura, porque esa fue la pensada de Abraham. Ahora mire lo que dice la Escritura que sucedió después. Eh, Hermana Olga, ¿será que nos puede leer esa cita de Génesis 12 del 14 al 17? Génesis, Sí, hermano. Génesis 12 del 14 al 17. Y aconteció que cuando entró Abraham en Egipto, los egipcios vieron que la mujer era hermosa en gran manera. También la vieron los príncipes de Faraón y la alabaron delante de él. Y fue llevada la mujer a casa de Faraón. E hizo bien a Abraham por causa de ella, y él tuvo ovejas, vacas, asnos, siervos, criadas, asnas y camellos. Mas Jehová hirió a Faraón y a su casa con grandes plagas por causa de Sarai, mujer de Abraham. Qué bueno que era una mentirita inocente, ¿va? Qué bueno que era una mentira blanca. Porque, porque imagínese que hubiera sido una mentira más grave, ¿va? Imagínese que hubiera sido una mentira más grave. Entonces, ¿qué fue lo que sucedió? Vemos precisamente el hecho ese de que Abraham viene y da esa mentira inocente, esa mentira inocente. ¿Y qué es lo que sucede? Dice, Jehová hirió a Faraón y a su casa. Y no, tal vez una de las cosas que a mí me llama son las palabras que las escrituras emplean para describirlo. ¿Va? Jehová hirió a Faraón y a su casa con grandes plagas. O sea, de que lo que pasó no fue sencillo. Lo que pasó no fue sencillo. Pero vamos al asunto ese precisamente de que tal vez lo que en algún momento Abraham hubiera podido considerar que era una situación un poco sin importancia, a la hora de las horas fue serio lo que pasó. Y mire lo que dice después. Entonces Faraón llamó a Abraham y le dijo, ¿qué es esto que has hecho conmigo? ¿Por qué no me declaraste que era tu mujer? ¿Por qué dijiste es mi hermana, poniéndome en ocasión de tomarla para mí por mujer? Ahora pues, he aquí tu mujer, tómala y vete. Entonces Faraón dio orden a su gente acerca de Abraham y le acompañaron y a su mujer con todo lo que tenía. Una de las cosas que me llama la atención, cómo fue que el Faraón asoció rápido que, que las plagas que él estaba teniendo en ese momento eran por causa precisamente del paso que él quería dar con la esposa de Abraham. ¿Verdad? No se ve pues en el relato que diga, mire, Dios le dijo o alguna cosa así por el estilo, ¿va? Sino que Faraón asoció, bueno, ¿y por qué está pasando todo esto? Pues, ¿por qué están viniendo todas estas plagas? Entonces, dentro de ese proceso de averiguar qué era lo que había pasado, fue que cayeron en ese asunto, no, mire, esto es por causa de Abraham. Y vea una cosa, llama la atención de que sea el inconverso, llama la atención el que sea el inconverso el que le tenga que corregir la plana a Abraham, que es el hombre de fe, ¿verdad? Y le dice, y la verdad, pues, de que el reclamo del faraón es bien interesante. Me hubiera dicho la verdad, si es que nada costaba. Me hubiera dicho la verdad. Pero a veces el problema de que la mentira para sostenerse muchas veces necesita otra mentira para poder, como por decirle así, como para poder ponerle una cuña y que no se caiga, ¿va? Entonces, lo que le dice el faraón, mira, le dice, me hubiera dicho la verdad y nos hubiéramos evitado todo esto. Pero como no hubo esa situación de la verdad, mira en el gran lío en el que nos acabas de meter. Una cosa que a mí me llama la atención es, y le quiero comentar esto, es la protección tan especial de la que gozaba Sara. ¿Verdad? En el sentido de que, bueno, Sara, digámosle así, estuvo de acuerdo con Abraham, no le discutió en el sentido de decir, hey, mira, no deberíamos de hacer eso, ¿va? Sino que Sara pues dijo, bueno, eso es lo que tú querés, eso es lo que tú querés, pues eso es lo que vamos a hacer, ¿va? Entonces ella, digámoslo así, que lo hizo muy obedientemente, pero ahí está que a la hora de las horas, ¿qué fue lo que sucedió? Como que hubiera sido mejor el camino, y ese prácticamente en eso que le dice el faraón, ahí queda claro, hubiera sido mejor el camino si me hubiera dicho la verdad.
pero como en lugar de decirme la verdad se te ocurrió la feliz idea de echarme esa mentira, pues entonces mira en el gran lío que me acabas de meter, ¿va? Y esa es una de las cosas que muchas veces no, la persona que miente no, digámosle así, como que no visualizaba. El hecho de que muchas veces una mentira lleva después a otra mentira que es peor, y lo que sucede es que la mentira daña a las personas que están a nuestro alrededor. Y esa es una de las cosas que este pasaje nos demuestra. El hecho de que cuando yo soy mentiroso, ¿qué es lo que sucede? La mentira daña a las personas que están a mi alrededor. Y eso fue lo que le pasó a Abraham en este primer caso, que viene él y dice, no es mi hermana. Pero como no quedó satisfecho, como no quedó satisfecho, mire qué es lo que ocurre la segunda vez. Mire lo que ocurre la segunda vez. En la primera vez, digámosle así, que ocurrió precisamente cuando Abraham estaba recién llamado, ¿va? En la segunda vez, que es la que aparece en el capítulo 20, esta es bien interesante, porque en el 21 ya es cuando vemos de que nace Isaac. Quiere decir de que por lo menos entre el capítulo 12 y el capítulo 20 hay un buen espacio de tiempo, pero ¿qué es lo que sucede? Abraham se ve que no había aprendido la lección. Fíjese que una de las cosas que se discute, y en parte porque era el temor de Abraham, era porque los reyes en esa época como que estilaban de que si había una mujer que les gustaba, pues ellos venían y la tomaban, pues, aprovechándose precisamente de que como estaban en su territorio y todo ese tipo de cosas. Pero fíjese la protección de Dios. Yo la vez pasada estaba escuchando porque habíamos ido a Guatemala precisamente apoyando una iglesia. Y resulta que un pastor que conocí por allá contó una experiencia bien curiosa, que dice de que ahí en la zona donde nosotros estábamos en esa iglesia, resulta de que había llegado una persona que andaba metida en esas cuestiones de narcotráfico, que le había gustado la esposa del pastor. Entonces vino y le dijo, mira, le dijo, yo quiero tener que ver con tu esposa. Así que la solución está fácil, le dijo. O la dejas o te morís. Ahí ve vos. Y le digo yo, ¿y qué hizo usted? Le digo, porque la verdad que le digo, no dejó de llamarme la atención. Y le digo yo, ¿y qué hizo usted? Le dijo, mire, le dijo, la verdad le dijo de que si yo vivo o muero no depende de mí, le dice, sino que yo estoy en las manos de Dios, le dijo. Y si Dios me va a proteger, pues él sabrá, y si no, pues también él sabrá. Lo interesante del caso de que eso fue más que suficiente y esta persona ya no siguió insistiendo y respetó pues el hecho de que el pastor pudiese seguir con su esposa. Y le digo, viera qué bonito es un ministerio que tienen ellos allá en Guatemala, en un pueblito, de que la esposa pues ha estudiado pedagogía, entonces ella diseña materiales de escuela dominical y una serie de cosas así por el estilo. Pero bien curioso, imagínese esta situación de que un hombre armado amenazar con quitarle la vida y que la única defensa que él tuvo es decir, no, mira, yo estoy en las manos de Dios. Entonces Abraham en ese sentido como que había perdido un poco la perspectiva en el sentido de decir, bueno, y realmente Dios me puede proteger a mí. Esta segunda vez que vamos a ver, fíjese que tiene tal vez una pequeña variante, que en esta segunda vez ya Abraham ya había visto más cosas de Dios. ¿Cómo qué? Ah, bueno, como por ejemplo el hecho de que Dios le visitase con cierta frecuencia, ¿verdad? Como cuando lo visitó para explicarle sobre la destrucción de Sodoma y Gomorra. Había visto la destrucción de Sodoma y Gomorra. Ya había hablado con Melquisedec. Ya se había topado con el incidente ese cuando, ¿cómo se llama? Cuando Dios hizo el pacto con él de caminar entre los animales divididos. Entonces, en esta segunda vez, ya Abraham había visto más cosas de Dios como para poder decir, mire, quizás esta vez Dios sí me va a proteger, va, pero mire lo que vuelve a hacer, mire lo que vuelve a hacer. En este caso es Génesis 20 del 1 al 2. Hermano Jaime, ¿será que nos puede ayudar con esa cita, por favor? Génesis 20, 1 y 2. Eh, Pastor, buenas noches, hermanos. Dice así la palabra. De allí partió Abraham a la tierra de Negev y acampó entre Cades y Shur y habitó como forastero en Gerar. Y dijo Abraham de Sara, su mujer, es mi hermana. Y a mi Abimelech, rey de Gerar, envió y tomó a Sara. Palabra de Correcto, Dios. correcto. Vea otra vez, vuelve a suceder la misma cuestión que Abraham dice, es mi hermana. La diferencia entre esta y la del capítulo 12
que para esta del capítulo 20 ya Abraham ya había visto más cosas de Dios. Entonces, como que digámosle así, como que tenía más razones para confiar de la protección de Dios. Pero, ¿qué es lo que sucede? Se vuelve a encontrar con la misma situación y lo vuelve a hacer. Y ahora, ¿qué es lo que sucede? Siempre vemos el asunto ese de que a la hora de las horas el mentir tiene serios problemas. ¿Por qué razón? Porque dice, en el versículo 2 dice, y dijo Abraham de Sara su mujer, es mi hermana. ¿Y qué hizo Abimelech? Y Abimelech, rey de Gerar, envió y tomó a Sara. Pues sí, y no eso fue lo que le dijeron, pues. Y no eso fue lo que le dijeron. Ahora mire, otra vez se repite precisamente lo del capítulo 12 y mire qué es lo que, mire en este caso qué es lo que sucede acá. Hermano Enrique, ¿será que nos puede leer Génesis 20 del 3 al 7? Por favor, es el segundo párrafo. Génesis 20 del 3 al 7. Amén. Pero dice, pero Dios vino a Abimelech en sueños de noche y le dijo, he aquí muerto eres a causa de la mujer que has tomado, la cual es casada con marido. Mas Abimelech no se había llegado a ella y dijo el Señor, ¿matarás también al inocente? No me dijo él, mi hermano es, y ella también dijo, es mi hermano. Con sencillez de mi corazón y con limpieza de mis manos ha hecho esto. Y le dijo Dios en sueños, yo también sé que con integridad de tu corazón has hecho esto, y yo también te detuve de pecar contra mí, y así no te permití que la tocases. Ahora pues, devuelve la mujer a su marido, porque es profeta, y orará por ti, y vivirás. Y si no la devolvieres, sabe que de cierto morirás tú y todos los tuyos. Correcto. Notemos algunas cosas. Por ejemplo, Dios se le aparece en sueños y le dice, te vas a morir. Y aquí nos metemos en un asunto. Yo creo que a más de alguien le han preguntado esto que yo les voy a explicar ahorita. Más de alguien a veces me ha preguntado a mí, fíjese que soñé que iba a tener un accidente, pero el sueño fue tan real que hasta me dio miedo salir en la mañana de mi casa. O soñé que me iban a asaltar. O soñé que me enfermaba. Entonces a veces cuando la gente tiene ese tipo de sueños así, piensa que como lo ha soñado, entonces va a suceder sí o sí va. Pero fíjese que tomando un poco la experiencia de Abimelech, nosotros notamos una cosa, y es lo siguiente. Yo le aseguro que si Dios hubiera querido matar a Abimelech, no necesitaba avisarle. O sea, si Dios hubiera dicho, mírate, morir ya, se muere. Pero ¿por qué Dios le advierte? Para que cambie. Entonces, ¿qué es lo que sucede? La óptica que nosotros debemos de tener cuando tenemos sueños así, no es de ponernos a pensar de que inevitablemente eso me va a pasar y que me voy a morir y que me va a pasar esto y que me va a pasar lo otro, sino que Dios está enviando el sueño ¿para qué? Para que reflexionemos y hagamos algo al respecto. Si es algo que cambiar, hay que cambiarlo. Si hay algo por lo que hay que interceder, interceder. Vaya, por ejemplo, que a veces hay quienes dicen, mire, fíjese que yo soñé de que a mi hermano chocaba en la moto, chocaba en la moto. Entonces están con aquello de que yo por eso hasta le hablé y le dije, mira hijo, no vayas a salir ahora, no vaya a ser de que te vayan, no vaya a ser de que te vayan a accidentar, va. Dígame, hermana Olga. Estaba pensando en el versículo de Job 33:15, A ver, donde habla de los sueños y dice, porque de una o dos maneras habla Dios al hombre. Y dice que es precisamente lo que usted dice. En sueños dice en visión nocturna para apartar al hombre del mal, dice. sí, Es como cuando habla así es por sueños, pero yo me he fijado que la gente que lee la Biblia y que la estudia no tiene esos sueños tanto así, ajá, porque tiene la revelación de la palabra. Pero claro, fíjese, en el caso de Abimelech, él no conocía a Dios y Dios le advierte por sueños que eso podía pasar y lo apartó del mal. Pero otra cosa que veo, hermano, y que me gusta mucho es ver que Sara era como un títere de Abraham. Hace ajá, esto, Sara, y ahí iba la Sara bien sumisa. Pero digo yo, qué emoción hubiera sido para ella. Abraham era rico, pero vivía en tiendas. sí, Y entrar al palacio de Abimelech.
y ver los baños y ver todos los sirvientes. Sara pudo decirle, no, aquí me voy a quedar. Me gusta más aquí. Pero no, ¿verdad? Y me gusta porque más adelante, cuando Dios le cambia el nombre, me gusta ver que Sara cambia mucho. Y hasta Dios le dice a Abraham, escucha a Sara, tu mujer. Ajá. Escúchala. Y también cuando huye la sirvienta y le dice a Agar, vuelve a tu señora. Y Ya, sométete a ella. ya no es Saraí, Ajá. vuélvete a tu señora. Y digo yo, qué bonito es cuando ya, como Sara realizó quién era, ¿verdad? Sí, Empezó a reclamar sus derechos ya cuando se convirtió en madre. Pero antes de eso era como Sarita, Saraí, una basurita, te voy a hacer lo que yo quiera. Pero lo hermoso, lo que más me llama la atención a mí, es cómo Dios cuida su descendencia. sí, Y cuidando la línea mesiánica, el Señor no permite que toquen a Sara. sí, Aunque Abraham diera todos los permisos, el Señor estaba cuidando a Sara, sí. cuidando la descendencia bendita de él. Déjeme mencionarle dos cositas. Hay una idea que me ha gustado de lo que usted me ha dicho, ya le damos el chance, hermano Jaime. Pero hay una cosa que me ha gustado. A los dos les cambiaron el nombre, de Sarai a Sara, de Abraham a Abraham. Y recuerde que en las escrituras los nombres son cambiados cuando las personas tienen un encuentro con Dios. Y que generalmente ese encuentro con Dios hace que la vida de las personas cambie. Entonces les cambiaron el nombre a los dos, entonces Dios había obrado en la vida de los dos. Respecto de la protección esa que Dios tenía sobre Sara por la cuestión esa de la línea mesiánica, fíjese que yo estaba viendo una discusión, porque a mí me llamó la atención de que, ¿y por qué solo a Sara? Pues, ¿por qué solo a Sara y no a tantos otros personajes en las escrituras? Pero en la discusión esta decían una cosa, bueno, ¿y quién dice? ¿Y quién dice que solo Sara ha sido protegida de ese modo? ¿Verdad? Porque también han habido otros casos en las escrituras, vaya, por ejemplo, como Daniel cuando le dieron el permiso de comer legumbres para no comer la comida del rey, o Nehemías, todos los líos que tuvo para la construcción del muro. Entonces se ve de que sí hay protección de Dios para todos nosotros. Ahora que el caso de Sara es bien especial por la cuestión esa de la línea mesiánica, eso que no le quepa la menor duda que así es. Hermano Jaime iba a decir, perdón. Pastor, analizando un poquito ahí el pasaje, de repente Abimelech no era tan, digo, gentil en el entendido que los gentiles somos ignorantes después de la palabra, ¿no? Ujú, Eh, en su sueño él se defiende y dice, matarás también al inocente. Si yo pretendo defenderme es porque conozco la ley, ¿no? sí. Para declararme inocente es porque juzgué lo que conozco de la ley y digo, mira, ve, no pequé, no cometí no infringí la ley. Claro, cuando nuestro Señor vino, recalibró la ley, porque desde el momento en que Él la pidió es porque la deseó. Y si la Ujú. deseó, nuestro Señor fue bien claro, pues, o sea, no necesito consumar el hecho, pues, con solo pensarlo o desearlo, ya estoy en problemas, ¿no? Y sí, Pero al final la reflexión es, o sea, este señor Abimelech no creo que fuera tan ignorante de la ley, porque para defender, se defendió, pues, a la, sí, a la claro, luz, a la luz de un conocimiento, mira, ve, yo no he consumado el hecho, y si no lo he consumado, pues soy inocente. pero se imagina el gran lío, porque si usted se fija al final del 2 dice, y Abimelech, rey de Gerar, envió y tomó a Sara. ¿Qué tal si viene Abimelech y le dice, mira, nos vamos a casar, te invito a la boda? ¿Qué iba a decir? ¿En qué lío se hubiera metido Abraham? ¿En qué lío se hubiera metido Abraham? Ya cuando ya la cosa empezara a tomar forma de que Abimelech le decía, mira, ¿qué sería él? Yerno, ¿va? No, ¿qué sería? Cuñado, ¿Perdón? cuñado, Cuñado. cuñado. Ah, mira, cuñado, fíjate de que me voy a casar con tu hermana, te invito a la boda y también vos vas a ser parte. ¿Se imaginen qué lío iba a quedar Abraham de que, ¿qué acabo de hacer? ¿Qué acabo de hacer por la estupidez de no decir la verdad? Ahora,
volviendo al asunto, ¿qué es lo que sucede? Viene Dios, le advierte a Abimelech y le dice, no, mira, le dice, lo que pasa, dice que ella, dice en el 3, he aquí muerto eres a causa de la mujer que has tomado. Dios advierte. Lo de los sueños me parece interesante porque otros que también vemos que reciben sueños, ¿quiénes son? Los magos. Nabucodonosor. Entonces se ve que como que los sueños es el faraón de la época de José. Entonces, como que me llama la atención esa apreciación de la hermana Olga, en el sentido de que los sueños como que en algún momento estuvieron para aquellas personas que no tenían un conocimiento más cierto de la palabra, ¿va? Mientras que nosotros ahora que estamos en esa situación que dice el apóstol Pedro, que tenemos la palabra profética más segura, como que a lo que nos debemos de abocar es a la palabra, ¿va? Y no tanto a que si hemos recibido un sueño o no, aunque yo soy de la opinión y creo que tal vez muchos de ustedes concordarán conmigo, de que Dios sí puede hablar a través de sueños. O sea, sí puede, pero hay que ver precisamente cómo es que en las escrituras se hacía para poder entenderlo. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Pastor, Dígame. tal vez solo una observación, digamos, los sueños que recibió Nabucodonosor y el faraón no era simplemente era una revelación y un tema así pues medio abstracto, ¿no? Ujú. Pero en cambio este señor, el Abimelech, sí fue una acusación Ah, no, no, aquí venían con todo. Aquí venían con todo. Te vas a morir. Te vas a donde morir. le digo, ahí es donde le digo que de repente no era tan... No, no, se ve que en ese aspecto no era tan ignorante. Definitivamente que no. Definitivamente que no. Ahora mire, si seguimos un poquito con la narración, mire la otra cosa que sucede. Veamos, hermano Efraín, ¿será que nos puede leer los versículos del 8 al 10, por favor? Eso que el que esté en pantalla, Génesis 20 del 8 al 10. Active el micrófono para. Hola. O quizá en tráfico. Bueno, hermano Jaime nos ayuda con esa porción de Génesis 20 del 8 al 10, por favor. Bueno, pastor, dice así la palabra de Dios. Entonces Abimelech se levantó de mañana y llamó a todos sus siervos y dijo todas estas palabras en los oídos de ellos, y temieron los hombres en gran manera. Después llamó Abimelech a Abraham y le dijo, ¿qué nos has hecho? ¿En qué pequé yo contra ti? ¿Qué has atraído sobre mí y sobre mi reino tan grande pecado? Lo que no debiste hacer has hecho conmigo. Dijo también Abimelech a Abraham, ¿qué pensabas? ¿Para qué hicieis Y si es, palabra de Dios? y mire la gran excusa, y mire la gran excusa de Abraham. Y Abraham respondió, porque dije para mí ciertamente no hay temor de Dios en este lugar y me matarán por causa de mi mujer. Es que como ustedes son inconversos, papi, el creyente soy yo. El creyente soy yo. Entonces, ¿qué pasa? Yo debo de honrar mi fe, ¿verdad? No es aquello de que, ay, mire, fíjese que me invitaron a una reunión y como eran un montón de inconversos, pues entonces me dieron trago y ni modo, tuve que aceptar, fíjese. ¿Verdad? Algo así es lo que él está proponiendo. Y mire la otra excusa, en el 12. Y a la verdad, mire, dice, también es mi hermana, hija de mi padre, mas no hija de mi madre, y la tomé por mujer, o sea, es una media verdad, ¿verdad? Yo no te he mentido, solo te dije una media verdad. Dígame, hermano. Hola. Pero estos pasajes confirman más. Ese Abimelech sabía dónde estaba parado. Sí. Y es que lo que sucede es de que Abraham, definitivamente, el hecho de que hubiese sido llamado por Dios, se ve que definitivamente la bendición de Dios se veía, pues. La bendición de Dios se veía. Entonces, por eso era de que más de alguien decía, no, mire, Abraham
algo tiene, ¿va? Acuérdese que para esta altura del relato ya había ocurrido Sodoma y Gomorra, ya habían ocurrido un montón de cosas que todavía hacían más evidente la presencia de Dios sobre la vida de Abraham. Ahora mire qué es lo que sucede en el 13. Y cuando Dios me hizo salir errante de la casa de mi padre, yo le dije, o sea, no es que Dios le dijo que hiciera así, sino que ese fue invento de Abraham. Yo le dije, esta es la merced que tú harás conmigo, que en todos los lugares a donde lleguemos digas de mí, mi hermano es. Ahora mire la otra cosa que sucedió y que esta es la parte más bonita. Dice, entonces Abimelech tomó ovejas y vacas y siervos y siervas y se los dio a Abraham y le devolvió a Sara su mujer. Y dijo a Abimelech, he aquí mi tierra está delante de ti, habita donde bien te parezca. Y a Sara dijo, he aquí, he dado 1000 monedas de plata a tu hermano. Mira que él te es como un velo para los ojos de todos los que están contigo y para con todos. Así fue vindicada. Mire por qué dice. Entonces Abraham oró a Dios y Dios, ¿qué sucedió? Dice, sanó a Abimelech y a su mujer y a sus siervas y tuvieron hijos, porque Jehová había cerrado completamente toda matriz de la casa de Abimelech a causa de Sara, mujer de Abraham. Mire qué grave lío en el que se había metido. Ya tengo celos de Sara yo. Porque, Imagínese a los 80 años los hombres haciendo eso con ella. pero Era también linda recuerden una esa cosa. mujer, era linda. Sí, y sabe por qué. Muchas veces, por ejemplo, cuando nosotros vemos las edades de los patriarcas, vaya, por ejemplo, Abraham vivió 175, los antediluvianos ni se diga, ¿va? Pero, pero hay una cosa, así como los hombres vivieron bastante, las mujeres también, Ajá. ¿verdad? Entonces quiere decir de que Sara estaba, que era una mujer guapa, pues. No era aquello de que porque tenía 80 años ya andaba de bordón y cosa que se parezca, ¿va? Así como los hombres vivían bastante, seguramente que las mujeres también. Seguramente que las mujeres también. Entonces Sara de 80 era una mujer hermosa, pues. Bueno, y en este caso que nos estamos acercando casi al nacimiento de Isaac, que fue cuando ya eran casi de 100 años, Sara era una mujer guapa, pues. Era una mujer guapa. Ahora mire qué es lo que sucede. Vea esa situación, ¿cómo? Tanto en el de Génesis 12 como en el de Génesis 20, ¿qué fue lo que sucedió? Lo que ellos pensaban que era una mentira piadosa, lo que ellos pensaban que era una media verdad, porque si es mi hermana, o sea, yo no te he mentido. Mira, pero se va a morir toda la gente aquí. Se va a morir toda la gente aquí. Entonces, una de las cosas que llama la atención, y vamos a ver otros versículos más, ¿por qué las escrituras ponen a la mentira como una cosa tan grave? ¿Verdad? Porque vaya, veamos unas situaciones, por ejemplo. Veamos unas situaciones, por ejemplo. Una de las cosas es, bueno, y Abraham, ¿por qué se había casado con su media hermana? Abraham, ¿por qué se había casado con su media hermana? Porque la prohibición de casarse entre hermanos aparece hasta el libro de Levítico. Por eso. Oscar, léenos por favor Levítico 20:17, por favor. Levítico 20:17. Si alguno tomare a su hermana, hija de su padre o hija de su madre, y viere su desnudez, y ella viere la suya, es cosa execrable, por tanto serán muertos a los ojos de los hijos de su pueblo. Descubrió la desnudez de su hermana, su pecado llevará. Entonces la prohibición apareció hasta el libro de Levítico. Es por eso de que vemos que Abraham en ese caso se casó con su media hermana y no había problema. Eso también, por ejemplo, nos ayuda a contestar esa famosa pregunta que a veces los inconversos hacen de que, mire, ¿y de dónde sacó Caín a su mujer? Se casó con una de sus hermanas. Porque cuando les dijo fructificad y multiplicados y poblad la tierra, ¿qué es lo que sucede? Se casaban entre hermanos. La prohibición vino a aparecer hasta el libro de Levítico.
Y ya a partir del libro de Levítico para acá, entonces ya es que ya no se debe hacer con las consecuencias que todos conocemos, ¿verdad? De que a veces pueden heredar enfermedades y una serie de situaciones. Hasta el libro de Levítico fue que apareció eso. Es por eso de que Abraham en ese momento, que todavía no estaba esa prohibición, él sí pudo hacer eso. Pero fíjese que hay una cosa. Mire, por ejemplo, en este caso lo que dice Apocalipsis 21:8. Hermana Claudia, ¿será que nos puede leer esa cita, por favor? Apocalipsis 21:8. Amén, amén. Pues, pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Gracias. Observación. ¿Y qué hace la mentira junto con los homicidios, los hechiceros y los idólatras? Porque claro, si vemos ese listadito, vaya, por ejemplo, dice los cobardes e incrédulos, digamos que sí, eso no son pecados graves. El homicidio ni se diga, ojos cerrados, le digo, es un gran pecado. Los fornicarios, ay de aquellos que andan en la fornicación, y los hechiceros, ya ve, van a tener su parte en el lago de fuego. ¿Y por qué los mentirosos están en el mismo huacal? ¿No será porque ante los ojos de Dios sí es grave? Y que muchas veces somos nosotros a veces los que queremos minimizar la gravedad del asunto. Dígame, hermana Claudia, por favor. Como la fuente de todo esto es Satanás, ¿verdad? Y Ujú. como Satanás es el padre de la mentira, por eso es que aquí la mentira se ubica en el mismo lugar. Porque al Sí, final a Dios es lo que no le gusta, la hipocresía, los tibios, los que se ponen las máscaras, que al final es mentira. claro, claro. Entonces es por esa razón. Ah, y otra cosa, por ejemplo, que este pasaje del Apocalipsis nos demuestra, vaya, porque la Iglesia Católica, por ejemplo, tiene esa cuestión de los pecados veniales y de los pecados mortales, ¿va? Que a la hora de las horas, por ejemplo, aquel tipo de pecados veniales, en teoría, son los que no afectan grandemente la comunión con Dios, ¿va? Mientras que los mortales sí la afectan de una manera decisiva. Pero según estamos leyendo acá en Apocalipsis, no existe esa distinción. O sea, como que, no, mire, la mentira es un pecado, sí, eh, pero no tan grave, pues. O sea, no es la gran cosa. Según está ahí, no, ¿va? Según está allí, no. Dios, Dios sí lo considera grave. Y vaya, y por ejemplo, la observación que nos hacía nuestra hermana Claudia, ¿qué dice Jesús respecto de Satanás? Dice, él es mentiroso, dice, y padre de mentira. Entonces, por esa razón, vemos de que las escrituras, cuando se trata de mentir, pues mire, la ponen en un plan tremendo, ¿va? Ahora veamos una situación. Mire, ¿y por qué mienten las personas? ¿Por qué mienten las personas? Fíjese que me encontré 8 razones que se las quiero compartir rapidito y creo que usted más de alguien podría ser de que encaje en alguna de estas que usted haya visto de que anden por ahí. Por ejemplo, las personas mienten para evitar el castigo o las consecuencias negativas. Esta es una de las razones más fundamentales para mentir, ya sea para evitar una reprimenda de los padres, una sanción en el trabajo o problemas legales. Hijo, ¿cómo vas en las notas? Bien, mamá. Puro 10. Ajá. Enséñame la libreta. No, es que fíjate que esta vez no la dieron, fíjate, porque el profesor se tardó en firmar las libretas. Ajá, sí. Te voy a decir que sí, va. Otra razón, dice, para protegerse a sí mismos u otros. A veces las personas mienten para evitar causar daño emocional o físico a sí mismas o a otras personas. Esto puede incluir ocultar información dolorosa o asumir la culpa por algo que no hicieron. Para obtener beneficios o recompensas. Las mentiras pueden utilizarse para obtener una ventaja, ya sea conseguir un trabajo, obtener la aprobación de los demás o evitar pagar algo. Para mantener la privacidad, algunas personas mienten para proteger su información personal o evitar la intromisión en sus vidas. Para parecer mejores o más importantes, las personas pueden exagerar sus logros, posesiones o experiencias para impresionar a los demás
o sentirse mejor consigo misma. Luego también dice para evitar conflictos. En algunas situaciones una pequeña mentira puede parecer la forma más fácil de evitar una discusión o un desacuerdo. Por hábito o compulsión, en algunos casos mentir puede convertirse en un patrón de comportamiento arraigado, incluso cuando no hay una razón clara para hacerlo. Esta última definición tiene que ver con una cosa que se llaman los mitómanos, que los mitómanos son aquel tipo de gente que miente en algunos casos hasta descaradamente con el fin de aprovecharse de los demás. Y luego también la otra razón dice por razones sociales o culturales. En ciertas culturas o contextos sociales puede haber normas tácitas que permitan o incluso fomenten ciertas formas de engaño. Por ejemplo, las mentiras piadosas, ¿verdad? Que no, dice, si es que es una mentira piadosa. Abraham pensó que era una mentira piadosa. Si es mi hermana, solo que de parte de papá. Ajá, pero ya viste que casi se mueren todos. Ya viste que casi se mueren todos por esa mentira piadosa. Dios le bendiga, pastor. Muy buenas noches. Igualmente. Dígame. Sí, perdón, pastor, hasta ahorita me pude conectar, perdón. No, está bien. La pregunta es la siguiente, pastor. ¿Y las mentiras, la mentira o las mentiras se puede convertir en una costumbre o viene como una raíz genealógica, pastor? Dios le bendiga, muchas gracias. Fíjese que hay parte y parte. Una que forma parte de nuestra naturaleza pecadora, ¿va? Y la otra de que si nosotros la seguimos alimentando, después llega a hacerse un hábito, pues. Después llega a hacerse un hábito, aquello de que no, ¿cómo es esa cosa que dicen? Pero no recuerdo cómo es el dicho, pero que da la idea de que si yo no hago ese tipo de cosas, como que yo no puedo superarme, pues. Vaya, imagínense, por ejemplo, yo a veces a la gente que trabaja en ventas le hago una pregunta, ¿va? Le digo, vaya, le digo, imagínese que se topa con un cliente que le va al Real Madrid y usted le va al Barça, con tal de vender, ¿le va a decir que va con el Real Madrid o qué va a hacer? Yo conocí un vendedor que viera qué interesante la situación, Sí, porque amén, pastor, correcto, amén. yo andaba con él, por ejemplo, y fíjese que a él le pasó una experiencia bien interesante y me gustó la solución. El cliente le ofreció cerveza, porque resulta que era un cliente que estaba en una parte de la costa, acá en El Salvador, que es bien caliente. Entonces le ofreció cerveza. Y mire, la forma tan elegante que le dijo, ay, le dijo, es que yo tengo ese defecto. Y al cliente ya no le ofreció. Le diré, me encantó que de una manera muy elegante, de una manera muy diplomática, le dijo, no, mire, yo no hago eso. ¿Verdad? Entonces, como que en Y le ese fue sentido, como sincero, que perdón. lo mejor es decir la verdad, pues. Le fue sincero, ¿verdad? Correcto, correcto. Pues sí, lo mejor es decir la verdad, porque vemos en ambos casos, que en Génesis 12 y en Génesis 20, que toda la gente que estaba alrededor se escapó a morir. O sea que no es tan simple, pues. No es tan así de que, no, mire, no pasa nada. Ujú. Mire aquí en el caso de Abimelech, dice Dios había cerrado toda matriz. Hermano Jaime, no sé si estoy confundida, pero yo creo que le entendí al hermano Efraín que le dijo que si era un hábito o si era una herencia. Ajá, por eso, yo también así lo entendí, por eso le mencionaba de que en parte tenía que ver con nuestra naturaleza pecaminosa, en el sentido de que es una herencia que tenemos, ¿verdad? Ok, ok. Ese es el aspecto de la herencia. Pero el problema es de que aparte de la herencia, que yo lo considere como algo bueno que se puede hacer, de que llega un momento que de tanto que lo hago se me hace hábito, pues. ¿Verdad? De que no, alguien hace a veces esa observación de que cuando le llaman, fíjate que ahorita estoy metiendo las llaves del carro, ahorita voy para donde vos. Y no es así. Y no es así. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Llega un momento en el que la gente lo considera hasta como un hábito, pues. Lo considera hasta como, claro, Perdón, pastor. lamentablemente es algo que viene en el paquete y que son de Sí, las cosas que únicamente el Espíritu Santo puede tratar con nosotros. Dígame, hermano sí, Efraín. perdón, pastor. Perdón. Diga. Sí, fíjese que sí es correcto, muy amable, pastor, por contestarme la pregunta.
Fíjese que yo vi una situación, bueno, quizás no solo una, sino como ejemplo puede servir, ¿verdad? Hágame un favor Sí, antes de que siga con la sí. pregunta. Al parecer como que está tapando un poco el micrófono y se oye un poco apagado. Amén, pastor, me voy a acercar más, no sé. Oh, correcto. Y vea si no tiene algo que esté tapando encima y que podría hacer que dificulte un poco la... Me A ver. escucho, pastor, perdón, me escucho. Ok, sí. Sí. Fíjese que una situación también, pastor, como ejemplo, hay personas que tal vez uno va como pasajero en un bus, ¿verdad? Y lo que dice usted, alguien le llama y le dice, fue un ejemplo que vi, que escuché, mejor dicho, no hace mucho, quizás como ¿qué? Unos 5 meses. Yo soy de Cojutepeque. Y le dice cómo se llama. Sí, ahorita voy, le dijo. Ya voy cerquita aquí, le dijo, y le mencionó el lugar. Cosa, Ajá. pastor, que veníamos allá saliendo de San Salvador y yo me molesté, fíjese. No sé, pero tengo eso, que me molesto cuando no existe una verdad. Dentro de poco llego, le digo, y tal vez la persona creyendo que yo iba cerquita, no, pastor, si quizás estábamos como a 1 hora de allá, o sea, la mentira, ¿verdad? Lo que dice usted, como quizás él lo vio, el que recibió la llamada, lo vio como algo sencillo, pero a la larga son problemas que son mentiras grandes. Es que el Es un problema es que se ejemplo que hace estoy hábito. viendo. El problema Amén. es que se hace hábito, ¿verdad? Entonces, por eso es de que en parte estábamos con la cuestión esa sobre su pregunta. Mire, es una herencia, lamentablemente, de nuestra naturaleza pecadora, sí. Pero también en la otra situación es que llega un momento en el que como no lo vemos grave, como no lo vemos grave, entonces por eso pensamos que se puede hacer y no pasa nada. Pero mire, por ejemplo, algunas de las cosas que dice la Escritura. Por ejemplo, hermano Enrique, si nos puede leer Proverbios 12:22, por favor. Amén. Dice Proverbios 12:22, los labios mentirosos son abominación a Jehová, pero los que hacen verdad son su contentamiento. ¿Verdad? Mire, dice, son abominación. O sea que, mire, empezamos a ver los pasajes de las Escrituras y la verdad que en ningún pasaje de las Escrituras la mentira queda bien parada, ¿va? Mire, por ejemplo, lo que ocurre con el Salmo 44. Hermana Claudia, si nos lo puede leer, por favor, el Salmo 44. Amén. Bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza y no mira a los soberbios ni a los que se desvían tras la mentira. ¿Verdad? Entonces vea esa situación precisamente de que desde el punto de vista de las Escrituras, la verdad que el punto está claro. Mire, por ejemplo, lo que dice Proverbios 6 del 16 al 19. Oscar, si lo lees, por favor. 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras, y el que siembra discordia entre hermanos. Correcto. Vea de que entre todas esas cosas, otra vez, mire, la lengua mentirosa está con las manos derramadoras de sangre, ¿verdad? Esa cuestión de que, mire, es que ante Dios no es leve. Si somos nosotros los que le queremos dar ese toque de que las mentiras blancas, que las mentiras piadosas. Pero, pero la verdad que en las Escrituras le diré, podemos hacer revisión del pasaje que usted quiera y no nos topamos con algo en lo que diga, no, mire, sí, viera qué bueno es mentir, fíjese, viera cómo bendice Dios al que miente, nada, nada. Mire, por ejemplo, otra situación, siempre hablando acerca de lo que dicen los pasajes acerca de la mentira. Hermano Efraín, léanos, por favor, el Salmo 101:7, por favor. Salmo 101:7, es ese que Sí, está en amén, pantalla. pastor. Salmo 101:7. No, no habitará dentro de mi casa el que hace fraude. El que habla mentiras no se afirmará delante de mis ojos. Correcto. Mire, Amén, no pastor. no habitará dentro de mi casa el que hace fraude y el que habla mentira no se afirmará delante de mis ojos. Mire, por ejemplo, este otro caso. Fíjese que ya aquí, ya cuando las Escrituras ya nos comienzan a decir sobre qué es lo que nosotros debemos de hacer. Hermana Olga, ¿nos puede leer Efesios 4:25, por favor? Amén. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros.
Entonces, vea que dice la mentira es algo que nosotros debemos de desechar. Votemos eso, ¿va? Votemos eso. Entonces, vea de que no solamente las escrituras nos dicen la mentira es mala, sino que también, mire, nos incitan a decir la verdad. Entonces es una situación que definitivamente, ahora si vamos a, mire, Apocalipsis todavía tiene otros dos pasajitos, mire, porque en el 21-27 dice, no entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Mas los perros estarán fuera y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira. O sea que la mentira es puesta junta con los homicidios, la idolatría, la fornicación y la hechicería. ¿Verdad? Esa es una de las cosas que Perdón, definitivamente... pastor, perdón, Dígame. perdón. Es que, bueno, pastor, en la enseñanza de esta noche, en lo personal, lo que sucede, pastor, es que la mentira no le hemos dado quizás como se llama, como le dijera, ¿no? O sea, el significado, mejor dicho, que es una cosa abominable a Jehová, tal como los otros pecados que ahorita nos está describiendo a través de las palabras. La men- sí, Ujú. Es que ese es el problema, que como lo vemos aquí algo que no es grave. A ver, primero la hermana Claudia y después el hermano Jaime. Pensando, pastor, en la advertencia que nos hace el Señor allá en Ezequiel, donde dice, o en Jeremías, que dice, maldito el hombre que confía en el hombre, ¿verdad? Ujú. ¿Por qué nos hace esa advertencia? Porque los hombres, la naturaleza humana es mentirosa. Claro. Pues no se puede confiar en las personas porque somos mentirosos. Por Ujú. eso el Señor nos hace esa advertencia de que no podemos confiar en nadie, ni siquiera en nosotros mismos. Porque a Claro. veces a nosotros mismos nos mentimos. Sí, sí. Bueno, ya ve que está ese pasaje de Segunda de Corintios, ¿va? Donde el apóstol Pablo dice para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos, ¿va? Entonces, aún hasta eso está en esa categoría, ¿va? No, o en la Odisea, que la Odisea decía, ay, si yo estoy bien, no tengo necesidad de nada. Se estaba mintiendo ella misma. Claro, claro. Así que ese es un punto muy interesante a considerar. Hermano Jaime, dígame, por favor. Pastor, de repente es cuestión de perspectivas también. No es tanto el mal si hice un mal por salir bien yo, eso a todas luces está mal, pues. Pero imagínese un ambiente muy gentil. Ujú. Todos no son inconversos. Y si yo me dedico a mentir, básicamente estoy sembrando la semilla de la incredulidad en todos los que les mentí. Sí, Cuando venga, digamos, un acercamiento de la palabra, ya están con la duda sembrada y va a ser una barrera para que ellos, los inconversos, se hagan conversos, pues. O sea, sí, la gravedad es el daño colateral, por llamarlo de alguna manera. No es tanto porque con medios ilícitos yo salí bien parado, que es básicamente lo que uno busca de todas las que usted mencionó, pues es casi de las más comunes, ¿no? sí, Mira, yo voy a mentir para salir bien parado y que nada me pase, ¿no? Sea por evitar una penalidad o por conseguir algo, pero es el daño que a mi alrededor estoy causando al mentir. Estoy sembrando la semilla de la incredulidad en todos los que yo le mentí. sí. No, y fíjese que es bien tremendo, porque vaya, yo le he mentido a la gente y después quiero llegar a decirle, mire, yo soy creyente, yo soy cristiano, que como que se me van a quedar viendo algo raro, ¿va? Se me van a quedar viendo algo raro, así, ¿cómo es eso que vos sos cristiano? Y mira las cosas que estás haciendo, ¿va? Entonces es bien complejo, pues, porque nosotros mismos estamos, por decir así, poniéndonos una barrera precisamente para que después la gente no crea. Entonces, pero llama la atención, por ejemplo, porque desde el punto de vista de las escrituras, la mentira es algo grave y al parecer la gente como que no le da, digámosle así, como que no le da la importancia del mal que está creando.
¿verdad? Como aquella gente que tiene una enfermedad que le dicen, bueno, hay una cosa curiosa. ¿Va? Usted se fija que, por ejemplo, respecto del cáncer, ¿qué es lo que se dice? El cáncer es curable si se detecta a tiempo. Entonces, como que con la mentira ocurre algo parecido, ¿va? Aquello de decir, mire, ¿y se puede hacer algo contra la mentira? Seguramente que sí, si se detecta a tiempo. Porque el asunto está a veces, por ejemplo, el no querer llamar las cosas por su nombre, ¿verdad? Yo veía un video un día de estos, por ejemplo, que decía, ¿por qué no rebaja? Dice, ¿por qué no enfrenta la realidad que está gordo? Pues sí, porque como usted dice, yo no digo, mire, estoy gordo, sino que, bueno, uno de estos días una nutricionista me dijo que soy preobeso. Una manera diplomática de decirme que estoy gordo. Entonces me dijo que era preobeso. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Está la situación esa de que como yo no admito lo que soy, entonces no puedo hacer nada al respecto. Con la mentira ocurre otro tanto, de que como yo no lo veo como algo grave, entonces no lo trato. Si yo lo viera realmente como lo que es y todo el daño colateral que puede hacer, probablemente le metería más cartas en el asunto para tratar de resolverlo. Dígame, hermana Claudia. ¿Y usted cree, pastor, que todas esas mentiras, todas esas cosas que no se han confesado están delante del Señor si no nos hemos arrepentido de ellas? Como por Lamentablemente, Apocalipsis 12:10. ajá. Fíjese que lamentablemente sí, y en algún momento como que vendría a ser un obstáculo para nuestra relación espiritual, algo así como lo que dice el libro de Proverbios, por ejemplo, de que el que encubre sus pecados no prosperará. Entonces, claro, como yo estoy en esa situación de que no es mentira, sino que lo que sucede es de que la sociedad así lo acostumbra, es un estilo de vida, es una mentira piadosa. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Eso a la hora de las horas, yo no lo veo así, pero sí me está haciendo obstáculo. Claro que me está haciendo obstáculo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Ahí es donde entra lo que dice el libro de Proverbios. Dice, el que encubre sus pecados, dice, no prosperará, dice. Mas el que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Entonces, claro, si nosotros nos metemos en la dinámica de poder decir, no, mire, en lugar de decir de que no es que yo sea mentiroso, sino que solamente es una cuestión de cultura que la gente así hace, en lugar de decir eso, lo mejor de llamarle la cosa por su nombre, de que es una mentira, que ante los ojos de Dios no es correcto, y que se debe de confesar, entonces ahí ya la cosa cambia. Ahí ya la cosa cambia. Entonces sí, lamentablemente, pues está ahí esa. Fíjese que ahí en el libro de Ezequiel hay un pasaje que yo siento que es bien duro. Yo siento que es bien duro cuando Ezequiel rompe la pared del lugar santo y encuentra que los sacerdotes están haciendo adentro un bacanal, pero de todos los diablos. ¿Va? ¿Se imagina usted con qué hipocresía esta gente salía afuera a decir, mire que estamos sacrificando para llevar la sangre al lugar santísimo, ir a cambiar los panes, ir a poner el aceite de las lámparas? Y Dios sabía que a la hora de las horas lo que estaba ocurriendo ahí adentro era una cosa horrible. ¿Qué fue lo que dice la escritura en Ezequiel que pasó? ¿Va? De que a la hora de las horas la presencia de Dios se retiró del templo. Precisamente porque ellos estaban viviendo esa doble vida. Bueno, si no ve el caso, por ejemplo, del fariseo y el publicano, ¿va? Que es en el Evangelio de Lucas dice que el fariseo puesto en pie, dice Lucas, oraba consigo mismo. O sea, él no le estaba orando a Dios. Y ahí usted puede ver después el pasaje. Perdón, Que pastor, dice que perdón. puesto en pie, oraba consigo mismo y decía, Dios, te doy gracias que yo no soy adúltero, no soy como los otros hombres, doy diezmos de todo lo que gano. Él no le estaba orando a Dios, él se estaba echando flores. Él se estaba echando Perdón, flores. pastor. Ujú. Entonces, eso era lo que le estaba haciendo, ¿verdad? Dios Veamos. le bendiga, pastor, perdón. Dígame. Hola. Sí, me escucha, pastor. Sí. Sí, lo que sucede, pastor, es cuando, o sea, las mentiras a veces uno como que las clasifica como en un orden, ¿verdad? Pequeñas, medianas y grandes, ¿no? Cuando la mentira es descubierta por la verdad,
uno se molesta en la humanidad, pastor, y se molesta que le digan que es mentiroso. Eso es lo Ujú. que sucede. Uno, o sea, nos cuesta aceptar que tenemos un defecto, y ese defecto está en que mentimos, pastor. Dios le bendiga. Ujú. Ese es parte del problema. Y lo que usted dice es muy cierto. No nos gusta que nos digan eso, ¿va? No nos gusta. O sea, no, se imagina, bueno, si nos molesta que un humano nos lo diga, no se imagina cómo se ha de poner la gente si es Dios el que le dice, mira, estás mintiendo, ¿verdad? Dígame, hermano Jaime, perdón. Pastor, también esto es un tema relacionado a la conciencia, porque cuando uno se acostumbra, por ejemplo, a mentir, cuando lo descubren en la mentira y recurriendo, digamos, o citando un dicho gentil, pues, que no es cristiano, pero sí, sin duda Sí. tiene inspiración cristiana, que Ajá, la mentira tiene las patas cortas, ¿no? es Que correcto. rapidito, pues, nos va, más tarde más temprano que tarde, nos van a agarrar en curva, ¿no? Ya, Sí, digamos, el que está acostumbrado a eso, lo descubren en la mentira y la justificación es, mira, ve, tengo que mentir para sobrevivir, ¿va? claro. Y está justificado a morir, pero realmente, o sea, la mentira está condenada a ser descubierta porque nadie tiene una memoria tan buena como para llevar una vida paralela inventar, ¿no? Tantos cuentos cuando están muy desapegados a la realidad, pues. La realidad la percibimos todos en todo momento, ¿no? Y ahí es donde cae por su peso, está mintiendo, pero ya es una conciencia cauterizada que ya no advierte al alma del dolor que causa el pecado, ¿no? Ujú. Y que mire, y que en la actualidad tenemos un agravante, están las redes sociales. Entonces es bien interesante, por ejemplo, confrontar a la gente y decir, mire, la vez pasada usted dijo esto y hoy está diciendo esto. Y mire, hay un montón de ejemplos de un montón de gente que dice, mire, pero fíjese que la vez pasada aquí usted dijo esto y ahora está diciendo esto. ¿Qué pasó? Hoy en ese aspecto, mire, que a alguien lo casen en la mentira, qué horrible va. Y lo peor que están los videos para poder contrastar, va. Que no pueden decir, no, mire, yo no dije eso. No, como no, mire, aquí está, ve. Imagínese. Y si eso está ocurriendo en el plano humano, ¿qué no podrá hacer Dios a la hora de las horas, va? A la hora de las horas que no podrá hacer Dios para demostrarnos cómo estamos nosotros en esa área. Entonces, claro, fíjese que tal vez la idea de tener este tema tal vez no es tanto como ponernos en un afán sensacionalista, ni de querer ponernos nosotros en un plan de super santos, como que nosotros no mentimos y cosas así por el estilo. No, sino que la idea es el hecho de decir, mire, las escrituras ponen ponen este estándar al que nosotros nos debemos de acercar. Recuerde que Jesucristo se presenta en los evangelios, específicamente en el Evangelio de Juan, como tres cosas: el camino, la verdad y la vida, ¿verdad? Son tres cosas que el Evangelio de Juan dice que Jesús es: el camino, la verdad y la vida. Entonces, como el estándar de Jesús es la verdad, quiere decir de que nuestro deseo, nuestro anhelo, nuestra oración debe ser precisamente acercarnos a ese estándar que Jesús tiene de ser la verdad, ¿verdad? O así como dice el libro de Efesios, ¿va? Desechando la mentira, dice, hablad verdad cada uno con su prójimo. Ese como que, o sea, la idea es, como le repito, no es ponernos en un plan de super santos, sino en el hecho de decir, mira, la escritura te dice esto. Allá cada quien en su, digámosle así, en su intimidad, en su relación con Dios, le dirá al Señor, mira, Señor, si no he estado caminando por esa ruta, ayúdame para empezar de ahora en adelante, así como Jesús le dijo a la mujer sorprendida en adulterio, va, vete y no peques más. O sea, lo estaba haciendo, pero mira, a partir de ahora ya no más, va.
A partir de ahora ya no más y a partir de ahora vamos a ver de corregir eso. Déjeme comentarle cuál va a ser el tema de la próxima semana. Mire, el tema que tenemos para la próxima semana es este, se llama hermenéutica. ¿Y qué es la hermenéutica? Es la ciencia que estudia la interpretación bíblica. Claro, acá en el Colegio de Teología se da como una materia que se da en 5 meses. Pero tal vez, aunque no vamos a hacer no vamos a ver los 5 meses en una hora, pero vamos a ver algunos puntos importantes que a la hora de las horas tienen un efecto esencial sobre la comprensión de las escrituras. Vaya, por ejemplo, una de las cosas que me dice la hermenéutica que yo debo de dar por cierto que la Biblia es la palabra de Dios. Entonces, si yo leo la Biblia, pero no creo que es la palabra de Dios, eso afecta la manera en la que la interpreto. ¿Verdad? Entonces vamos a ver algunos principios interesantes, algunas reglas básicas, precisamente sobre cómo es que se interpreta la Biblia. Y vamos a hacer un resumen bien bonito que se va a dar cuenta pues de que los que llevaron la materia le va a traer un poco de refrescamiento y no está de más estar en esa actualización, ¿verdad? Así que ese va a ser el tema para la próxima semana, hermenéutica, o sea, lo que tiene que ver con la interpretación de la Biblia. No me resta pues más que agradecerles, así que vamos a orar para terminar y el video pues va a estar subido más tardecito. Oramos al Señor. Padre, te Amén, damos pastor. gracias por este momento. Te suplicamos que bendigas a cada uno de mis hermanos, bendice sus familias, bendice sus ministerios. Gracias, Padre, por el privilegio que nos has dado de poder tener esta actividad. Ayúdanos no solamente que sea algo como para otros, sino primeramente para que lo interioricemos nosotros y forme parte de nuestra vida. Te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, mis hermanos, Amén, pastor. muchas gracias. El Señor me los A bendiga usted, y pastor. tengan Bendiciones. una feliz noche. Buenas noches, bendiciones. Bueno.